¿Cómo están ustedes? Soy la pastora Marcela Torres de la iglesia Puerta al Cielo, Chiloé. Y bueno, hoy yo quiero compartir con ustedes acerca del Proverbios 10. Y bueno, ya llevamos 10 capítulos leyendo. Los felicito a los que han estado con nosotros leyendo la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos hace sabios. Y el estar leyendo los proverbios nos hacen aún más sabios. Así que yo quiero compartir con ustedes hoy algunos versículos que llamaron mi atención y que nos enseñan sabiduría y qué es lo que implica el ser sabio. Y bueno, aquí si tú lees el título del capítulo 10 dice el contraste entre el justo y el malvado. Y claro, tú vas a leer todo el capítulo y te vas a ir dando cuenta que hay un contraste entre el malvado y entre el justo, entre el necio y entre el sabio. Así que vas a ir mirando ese contraste a través de la lectura. Y bueno, yo te voy a compartir cómo es ser sabio, ya cómo es ser justo a través de estos versículos que Dios me habló a mí a través de ellos y quiero compartirlos hoy contigo. Y bueno, el primero está en el versículo 8. Dice, el sabio de corazón recibirá los mandamientos. Y bueno, para que nosotros seamos sabios, necesitamos recibir los mandamientos. Y los mandamientos es la palabra de Dios. Por eso es tan importante. Y el Señor Jesús lo dijo, que escudriñáramos las escrituras. Y esto es importante porque a través de ella nosotros vamos a ser sabios, vamos a aprender sabiduría. Y por eso es tan importante aquí, como dice, recibirá los mandamientos. Claro, porque cuando uno es sabio, va a escuchar la palabra, va a querer aprender de ella. Y no solo aprenderla, sino practicarla, que es lo más importante. Y luego el versículo 9 dice, el que camina en integridad anda confiado. Y me llamó mucho la atención este versículo porque dice, el que camina en integridad anda confiado. Cuando una persona es íntegra, no tiene de qué temer. Y bueno, yo busqué la definición de integridad y quiere decir cualidad de ser honesto, confiable y actuar de acuerdo con sus valores y principios. Cuando una persona es íntegra, va a actuar de acuerdo a sus valores y principios. Y los valores son los que tenemos y los principios son los que recibimos de la palabra de Dios. Entonces, cuando yo vivo confiando, conforme a la palabra de Dios en integridad, entonces yo voy a vivir confiado, como dice aquí el proverbio. Y el que camina, y qué importante es esto, caminar. Esto es un proceso, no es algo así que de la noche a la mañana, oh, ya somos íntegros. No, es un proceso que vamos adquiriendo a medida que vamos conociendo de Dios, conociendo su palabra, para que podamos vivir conforme a ella y vivir en integridad. Algo también que habla aquí de la integridad es los que hacen lo correcto. Y cuando nosotros caminamos en la palabra de Dios, vamos a vivir de una manera correcta, de una manera que vamos a ser personas confiables a otros y vamos a aprender a respetar a otros, como el Señor Jesús nos enseñó la regla de oro de Mateo 7:12, que dice que que tratemos a los demás como queremos que nos traten a nosotros. Entonces, si te das cuenta, hay tanta riqueza en la palabra cuando tú comienzas a escudriñarla, a conocerla, a saber las enseñanzas que Dios nos da, te vas a ser una persona sabia. Así que sigamos leyendo, ¿ya? Otro versículo que llamó mi atención fue el versículo 11. Manantial de vida es la boca del justo.
Y bueno, qué importante es esto, porque cuando nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestra vida, vamos a hablar palabra, vamos a aconsejar conforme a la palabra, vamos a dar palabras de aliento conforme a las promesas de Dios. ¿Y qué va a pasar con eso? Que vamos a ser un manantial de vida. La gente va a querer escucharnos porque vamos a hablar vida en un mundo que está tan convulsionado, con tanta violencia, tanta tristeza, tanta depresión. ¿Cómo necesitamos tener la palabra de Dios en nuestros labios para que a través de ella podamos ser un manantial de vida, donde hablemos palabra a las personas, donde demos una promesa, una palabra de ánimo para tanta gente que tanto lo necesita? Y eso es lo que el Dios quiere que seamos, un manantial de vida que es la boca del justo, ¿sí? Otro versículo más que sigue hablando acerca de las palabras. Y mira lo que dice el versículo 13. En los labios del prudente se halla sabiduría. Qué importante es esto. En los labios del prudente se halla sabiduría. Claro, cuando nosotros somos personas prudentes, vamos a hablar con sabiduría. Y bueno, yo busqué también la palabra prudente y quiere decir que es una persona que toma decisiones correctas, que aplica los principios que recibe. O sea, una persona que no solo habla la palabra, sino que vive la palabra de Dios, la practica diariamente. Entonces, qué importante es esto, porque cuando nosotros somos personas prudentes, vamos a hablar con sabiduría. Y esto es muy importante para nosotros. Es poder practicar, es poder hablar. Y sabes que muchas veces, tristemente, hay personas que saben mucho la Biblia, pero poco la practican. Y ya no, es como dice también la palabra, que es letra muerta. Por eso es tan importante que practiquemos la palabra de Dios. Y dice también en el versículo 14, los sabios guardan la sabiduría. Qué importante es esto, guardar la palabra en nuestra vida, vivir la palabra como estaba diciendo. Y después dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Qué importante es esto de saber cuándo hablar y qué decir y cómo decirlo. Cuando somos personas sabias, vamos a saber cómo hablar, cómo decir las cosas de una manera sabia, de una manera prudente. Entonces es importante que nosotros podamos escuchar lo que hablamos. Hay veces que pensamos que necesitamos hablar mucho y no necesariamente. Hay veces que el Señor prefiere que escuchemos, que aprendamos de otro acerca de lo que estamos escuchando. Y bueno, los últimos dos versículos que quiero compartir es: la boca del justo producirá sabiduría y los labios del justo saben hablar lo que agrada. Claro, nosotros vamos a hablar la palabra de Dios, la palabra que edifica a otros. Así que te compartí estos versículos que llamaron la atención, aprendí de ellos y ahora te lo comparto a ti para que juntos podamos aprender la palabra, podamos edificarnos a través de ella y podamos ser personas sabias. Que Dios te bendiga.